Tema yo le puse no dejes de soñar, pero en grande. No dejes de soñar en grande, porque se vale soñar y no nada más soñar por soñar, sino soñar sueños grandes. Y Efesios 3:20, quiero que lo leas conmigo, yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Dice acá esta versión, pero si lo pueden poner allá en las pantallas sería bueno. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esta versión es maravillosa y acá habla de la fe. La fe es la elección de creer el sueño de Dios para tu vida y mi vida. Dice que Él puso más de lo que tú y yo podamos imaginar, soñar en grande. Dios nos regala a cada uno sueños. Yo no sé tú, pero cuando yo era pequeña, yo tenía sueños. Yo me veía, literalmente, manejando un vehículo. Yo lo veía, o sea, yo no sabía cómo iba yo a ser de grande, de muchacha, pero yo sabía que esa mujer que yo veía manejando ese vehículo era yo. Era algo increíble eso, porque no te voy a decir si me recuerdo a cómo Dios me fue formando después de joven, de adulta, pero yo sabía que esa mujer que yo veía en ese sueño era yo. Yo soñaba con un hogar, con tener hijos, yo soñaba con tener un buen matrimonio, yo soñaba cosas grandes. Realmente es algo grande tener un matrimonio, tener hijos, tener un vehículo. Yo me soñaba en mi propia casa. Yo no tenía a Dios todavía, no era una niña que en su momento había yo conocido a Dios, no, todavía no, pero soñaba yo cosas grandes sin saber que Dios ya estaba haciendo cosas grandes tal vez desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Soñaba Él con sus propósitos en mi vida. Y eso de soñar cosas grandes es algo que conlleva acciones, pero también lleva esfuerzo y sacrificio. ¿Cierto o no? Porque soñar con tener un hogar se requiere de sacrificio. Soñar con que tus hijos van a ser exitosos, tú como padre y mamá, ¿qué tienes que hacer para que eso suceda? Impulsarlos, ¿verdad? Estar detrás de tus hijos, soñando, creyendo, luchando por esos sueños para que eso se pueda cumplir. Dios regala a cada uno de nosotros sueños diferentes para que todos sus propósitos se cumplan. Dios es un Dios que sueña con esta humanidad y soñó tanto con esta humanidad que dice Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera, vamos a llamarle, porque de tal manera es el sueño de Dios que nadie se pierda. O sea, en ese sueño Dios nos amó, que nadie se pierda. ¿Y qué conllevó a eso? Un sacrificio de amor. Hay una canción por ahí de un joven que se llama, no me acuerdo, el del sueño de morir, así se llama la canción. Es un colombiano, Alex Campos. Y yo cuando escuchaba El sueño de morir, yo decía, qué canción más impresionante. Pero el sueño muchas veces conlleva a morir a tu propio yo, a tus propios deseos. Pero Dios siempre va a cumplir sus sueños, sus propósitos en tu vida. Y esto es maravilloso porque Dios nunca deja de creer en ti y en mí que podemos lograrlos. Muchas personas se abstienen de tener grandes sueños y con frecuencia a lo mejor los escuchas decir, no, bueno, ya, yo no, ni volviendo a nacer, ¿verdad? Puedo cumplir mis propósitos, no. O muchos dicen, no tengo sueños porque me dan temor. Y es que realmente soñar en grande trae en sí temor. Pero ese temor activa la fe. La fe. Los sueños requieren fe.
cada decisión importante que tomemos van a traer retos. ¿Será que puedo lograrlo? ¿Será que voy a ser exitoso? ¿Será que voy a poder ser papá, mamá? ¿Será que voy a poder tener un vehículo? ¿Cierto o no? Y te llenas muchas veces de inseguridades, de temores, pero sabes, sigue soñando y creyendo. Esta sociedad necesita de gente que le crea a Dios. Cuando Dios a nosotros nos hizo el llamado para pastores, a mí no solo me dio miedo, a mí me aterró. Me dio terror cuando Dios puso también en nuestros corazones la construcción y nos mostraba en sueños, auditorio, cómo iba a ser la forma, el lugar, lo grande. Y no solo me daba miedo, me daba terror. Pero en medio de eso yo comprendí que Dios es el que va al frente. Si tú das un paso, Él avanza. Decidí no basar mi vida en el temor y en cambio simplemente quise creer que esos sueños venían de parte de Dios y Él estaría con nosotros pese a las adversidades, pese a todo lo que hemos pasado en este trayecto del pastorado. Yo creí que Él nos bendeciría y así será, porque dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Un día le dije a Dani, si tú lo ves en lo natural, en tus fuerzas, en tu economía, no lo vamos a lograr. Pero yo temblaba. Yo le decía a él eso, pero mi mente decía, es que esto es una locura. Pero yo le dije, cuando tú lo aprendas a ver que no eres tú, que es Dios, entonces sucederán las cosas. Porque en el caminar de mi vida, yo aprendí a ser mamá, no por mi capacidad de serlo. Yo aprendí a ser mamá porque la sabiduría venía de Él. Porque ser mamá no es lo mismo que llevar una iglesia, ¿verdad? Ser mamá de tus hijos, uy, qué cosa más grande eso. Y es lo mismo. Esos son sueños grandes. Así que yo te invito a que si tú tienes sueños grandes, no lo veas como algo imposible. Entendí que si Dios va al frente de mis sueños, de tus sueños, entonces no conoceremos nunca la derrota. No hay opción para la derrota cuando Dios va al frente de nuestros sueños, de nuestra vida. Porque el Señor, dice la Biblia, es el que pelea nuestras batallas. Si tus hijos no son cristianos, sigue creyendo, sigue soñando que los verás en sus caminos. Si no has podido lograr cosas, sigue creyendo que el Señor es el que prometió y Él es fiel. Y que no hay opción para la derrota si Dios va al frente. Porque Dios no conoce derrotas. Él es el Dios de las victorias. Y en medio del temor tienes que tener valor, que se puede. Y si no tienes temor, entonces no tendrías valor. Porque en medio del temor el valor es necesario. ¿Cierto o no? Tienes que tener ese valor que viene de Dios. El valor no es la ausencia de temor. Yo te aseguro que cuando Moisés sacó al pueblo tenía temor. Yo te aseguro que cuando Moisés murió y le pasó la estafeta a Josué, había temor. Yo te aseguro que cuando Dios le dijo a Noé, voy a acabar con toda esta generación y solo te dejaré a ti y a tu familia, yo te aseguro que Noé tuvo temor. Y así te puedo hablar de David, de Josué, de Caleb, te puedo hablar de muchos en la Biblia, de los apóstoles cuando Jesús mismo se iba al cielo. No creo yo que no hayan tenido temor, pero si Dios dijo, Él lo cumple, Él lo hace. Y otros pueden decir, no, yo no voy tras mi sueño porque no tengo paz al respecto, ¿verdad? Y es que qué sueño grande te da paz. O dime tú, o estás muy cómodo diciendo, no, sí, ya la casa. No, la casa te da, ¿cómo se llama? Impaciencia.
los hijos, todo lo que tú te propongas. Es que todo lo que sea en grande no te va a dar paz, vas a estar inquieto. Pero en medio de todo eso, dice el Señor que Él es nuestra paz, que confiemos. Y eso es lo maravilloso. Y Dios no te da la paz que necesitas antes de dar el paso, ¿cierto o no? Si tú no das ese paso, menos vas a conseguir esa paz. Por supuesto que tienes temores, pero cuando te metes en el agua, en el mar, no sé si has ido al mar, a mí el mar me da bastante respeto. Yo nada más en la orillita, y cuando veo que las olas vienen, yo me quedo así aterrada. Pero luego cuando veo que viene una bonanza, digo, wow, así son los sueños. Tú ves la ola grande, pero luego viene la paz de Dios en medio del agua, de las bonanzas del agua. Isaías 43:2, ¿qué nos dice? Mira esto tan maravilloso. Yo sé que tú te sabes este texto. Cuando pases por las aguas, yo, ¿quién dice? El Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea que para alcanzar nuestros sueños van a venir aguas, va a venir fuego, va a venir violencia, pero dice el Señor, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y otros piensan que ellos ya no tienen sueños grandes porque nunca sucedieron cosas buenas en su vida. Yo nací para el fracaso. Yo nací para la derrota. No, yo no. Eso es para los ricos. Eso es para la gente que nació en cuna de oro, ¿no? ¿Has oído ese tipo de gente que dice eso? Si Dios te ha dado un sueño y aún no se ha hecho realidad, en medio de esa desesperación, no te desesperes. Ten paz. Porque siempre hay un retraso entre el sueño y la realización. De hecho, fíjate bien lo que te voy a decir. Los retrasos son parte del viaje, porque Dios los usa para edificar tu fe. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Si no se ha cumplido, dice Habacuc capítulo 2 verso 3 al 4, léelo conmigo, si lo tienes en la pantalla. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y el verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si no ha sucedido lo que Dios te ha dicho, ten paz, porque sucederá. Aunque tardare la visión por un tiempo, dice Habacuc, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. La promesa ahí está. Y eso lo puedes tomar para el matrimonio, para el hijo, para la hija, para la casa, para el coche. ¿Por qué no? Porque Dios quiere bendecirnos. Eso para todo lo que Dios te haya dicho que te va a bendecir, créele a Dios. Aunque tardare, se apresura. Claro que en eso tú tienes que accionar. En eso tú te tienes que preparar. El sueño de los jóvenes muchas veces es aterrador el pensar en el futuro, porque yo tuve jóvenes en mi casa y me decían, ¿será que yo la voy a hacer? ¿Será que yo voy a lograrlo? ¿Será? Y yo le decía a mis hijos, sí lo van a lograr, pero se tienen que preparar porque Dios está con ustedes. Pero aparte de que Dios está con ustedes, tiene que haber una acción y una preparación. Le dije a mis hijos, ustedes no están para ver pasar las bendiciones.
Ustedes son parte de la bendición de esta tierra. Pero para que sean parte de la bendición, tienen que seguirse preparando, ¿cierto o no? Entonces, Dios cumplirá sus propósitos. Jóvenes, no tengan miedo, pero prepárense, sueñen en grande. Ayer en la reunión, Ángel, ¿verdad? El niño, un niño que llega a la reunión, hablamos de la fe, tocamos el punto de la fe, y el niño tendrá como 11 años por ahí. Y dice, le preguntamos: ¿qué sueñas tú de grande? Y él con tanta seguridad, ¿qué dijo Kevin? Ingeniero, yo quiero ser ingeniero en robótica, porque además ya hice un carrito que se mueve con el agua. Nos dejó a todos con la boca abierta ese niño, Pero sabes, ese niño sueña en grande, sabe para qué nació. Así tú también te tienes que preparar y saber para qué naciste, y que los propósitos y los sueños Dios los va a cumplir. Así que ¿cómo se consigue el sueño de Dios para tu vida? Yo te voy a decir 3 puntos. En primer lugar, tienes que pedirlo. Leímos Efesios 3:20. Tienes que atreverte a pedirlo, y dice: ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Si quieres la bendición de Dios en tu vida, este año tus metas se tienen que cumplir, pero te tienes que atrever también a pedirla. Debes decir: Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu sueño en mí? Hay gente que dice: yo no le pido nada a Dios porque Él ya lo sabe todo. Sí, es verdad, Él lo sabe todo. Él es el soberano. Pero no te canses de pedirle. Yo le digo al Señor: te recuerdo, papá. No le exijo. Te recuerdo el pacto que yo hice contigo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando yo estaba embarazada y pacté contigo? ¿Te acuerdas tal cosa? Te lo recuerdo, papá. Sé que no se te olvida, pero yo te lo recuerdo porque lo necesito. Necesito esa promesa. Se vale. Se vale decirle: acuérdate. ¿Se acuerdan de Ana, la mujer del Cana? ¿Qué hacía esa mujer? Pedía, rogaba por sus sueños. Se vale pedirle al Señor. Se vale recordarle las promesas y los pactos. Y en segundo lugar, ¿crees en las promesas de Dios? La Biblia dice en Jeremías 37:27: yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. Dice esta versión. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? ¿Qué nos dice acá? El Señor de toda carne. ¿De cuántas? De toda carne, dice allá. Acá dice el Dios de todos los pueblos del mundo, dice esta versión. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Él es el Dios de toda carne. Nunca permitas entonces que una situación imposible te intimide. Deja que te motive a orar más, a creer más, a confiar más, a experimentar más, a aprender más, y así vas a crecer más. La fe siempre actúa en el ámbito de lo imposible. La fe siempre actúa ¿en qué ámbito? En el ámbito de lo imposible. Hay 3 etapas de la voluntad de Dios en la vida. Escucha bien: imposible, posible y hecho. Primero es lo imposible para nosotros, porque Él no tiene límites. Y luego Dios lo hace posible. ¿Qué decía Moisés? Soy tartamudo, yo no puedo, ¿verdad? Y así, luego Dios lo hizo posible y después fue hecho. Y en tercer lugar, te vuelvo a repetir: sueña en grande. Salmo 2:8.
Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones de toda la tierra como posesión tuya. Tan solo pídelo, dice esta versión. Y acá, pídeme. ¿Qué dice el Señor? Pídeme. Pídeme. El tamaño de tu Dios debe determinar el tamaño de tu meta. Y mi Dios y tu Dios es el Señor de todo el universo. No de este mundo, de todo el universo. Por si hay alguien que nos escucha que dice, bueno, nada más este mundo, hay muchos mundos. Bueno, por si acaso alguien piensa eso, bueno, Él es el Dios de todos los otros mundos, pues. Él es el Dios del universo. Y ese es nuestro Dios. Nosotros hemos creído que Él es el Dios de toda carne. Sueña grandes sueños para Dios. Y ese es el primer paso en tu camino a la fe. Pregúntale, reflexiona. Señor, ¿cuáles son tus propósitos en mi vida? Y entonces, escarba qué dones tienes, qué talentos tienes, qué regalos te ha dado el Señor para que tú se los sirvas, se los des a Él. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero ir cerrando con esta enseñanza, pero no sin antes hablarles de un hombre que ustedes conocen perfecto en la Biblia, que se llamó José. No podría yo introducirnos o hablarles de sueños si no hablamos de José. Pero no te lo voy a leer todo, te lo voy a ir parafraseando porque es algo que tú ya sabes de la historia de José, pero te lo voy a recordar en 3 etapas de la vida de José. Dice la Biblia que su tiempo en casa de su padre Jacob era un hombre consentido. Era su niño, su amado hijo, José, el hijo de la mujer que él amó. Y él era un joven consentido por su padre, que tuvo sueños muy grandes que ni él ni los que lo rodeaban lo entendían. Y esto despertó el odio de sus hermanos al punto de venderlo como esclavo. Si tú tienes sueños grandes, se va a levantar la ira, el odio, el señalamiento, ese que se cree, esa se cree más, ¿qué le pasa? Tiene aires de grandeza, ¿cierto o no? Tú sigues soñando, no importa que el enemigo se levante, tú sigues soñando. Su experiencia como esclavo en Egipto fue el tiempo de la formación del carácter de José, pero también, escucha bien, la confirmación del plan de Dios en su vida. En esta etapa José no estaba enfocado en los sueños de su juventud, sino que José permaneció fiel. ¿Cómo permaneció? Fiel. Los sueños muchas veces no se cumplen en el momento. No es como una varita mágica y decir, ya soñé, aquí estoy. No, hay un proceso, una preparación. Puedes estar de esclavo en Egipto, ¿verdad? Sirviendo a Faraón muchas veces, pero Dios va a cumplir sus sueños en tu vida. Génesis 39, 2 al 4, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Pero el Señor estaba con José, y este prosperó y vivió en la casa de su amo egipcio. Fíjate bien, este se dio cuenta de que el Señor, ¿quién? El amo egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba ¿con quién? Con José, y que lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Sea primero en tu vida fundamental para no pecar contra el Señor. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar. ¿Sabes cuántas veces nos dan ganas de pecar?
todos los días de decirle sus cosas a alguien, ¿cierto o no? Cualquier cosa, hasta manejando, pues. Entonces, Señor, pero en mi corazón he guardado tus dichos, Señor, para no decirle sus verdades. José fue obediente y la fe de José hacia Dios fue fundamental. José, desde interpretar sus sueños en prisión hasta su ascenso al liderazgo en Egipto, José siempre confió en que Dios tenía mejores planes para él. Confía, querida hermana, hermano, joven que estás acá, que Dios tiene un mejor plan para tu vida. Aun cuando sus propósitos no los veas tan claros, confía que Él tiene mejores planes. Dice su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal. Yo le he dicho, Señor, si tú ves que mis planes van a arruinar tus planes, arruina primero mis planes que tus planes en mí. Sonó como un trabalengua, pero lo entendieron. Porque yo planeo, ¿cierto o no? Pero Dios tiene la última palabra. A lo mejor mis planes no son los que Dios ya determinó. Entonces, José se mantuvo inquebrantable aún cuando sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Porque Dios estaba dirigiendo su vida. José sabía eso. José lo entendía, que Dios era mayor. ¿No entiendes lo que está pasando en tu vida hoy? Tranquila, tranquilo. Es parte posiblemente del plan divino de Dios. Que tu fe en Dios sea firme. José le habla a sus hermanos, fíjate bien, Génesis 50:20. Ustedes pensaron, dice la versión internacional, hacerme mal. Fíjate bien lo que dice esta versión. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: el salvamento de mucha gente. ¿Cuánta gente te ha tratado de hacer daño? Ahorita me voy a enfocar a los que trabajan en oficinas. ¿Cuántas veces un amigo, una amiga o un compañero de trabajo se ha levantado para meterte una zancadilla y aparentemente triunfa? Pero Dios tenía planes mejores. Y sí te cambian de lugar, pero te va mejor. Dice José, le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: el salvamento de mucha gente. Aunque los que se han burlado de tus sueños, que te han menospreciado, que dicen: ay, tú vas a lograr eso que dices. Si ve quién es tu papá, si a veces ni para comer tienes, ahí andas prestando. Tú vas a lograr. No, sueñas mucho, chavo. Así he escuchado yo. Sueña, no dejes de soñar. Los que te han deseado el mal tendrán que ver cómo alcanzas tus sueños, pero no solo, de la mano de Dios. Esta declaración de José al final de la historia refleja su profunda creencia en que el resultado de su vida es el cumplimiento de sus sueños. ¿De qué sueños? De los sueños de Dios. José soñó con ser gobernador, de que de él naciera. Él soñó porque Dios se lo mostró lo que él iba a hacer. Él soñó cómo se doblaban todos los manojos. Él soñó cómo la luna y el sol se inclinaban ante él. ¿Quién puso esos sueños? Dios. Todo lo que tú sueñas alcanzar no es que haya nacido de ti, es que Dios ya lo determinó desde antes de que tú nacieras. Tú tienes que creer que cuentas con el respaldo y su favor, con el respaldo de Dios, y que hará que esos sueños
por imposibles que parezcan, se hagan realidad. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo al Señor: a ver, Señor, a ver, ¿cómo que tú me estás diciendo que vas a enviar un ángel delante de nosotros? ¿Se acuerdan qué dijo Moisés? Si tu presencia, Dios, no ha de ir conmigo, no hay trato. No hay trato, Dios. Yo así le digo al Señor: si tu presencia no va conmigo, papá, ¿para qué quiero caminar en mis sueños? Mejor haz tus sueños en mí. Porque si la presencia de Dios va contigo, abrirá camino, aún en medio de la peor circunstancia. Su gracia y su favor estará contigo a donde quiera que tú vayas. Conclusión: José reconoce que a pesar de las acciones maliciosas de otros, Dios estaba obrando para un propósito más elevado, lo que destaca su fe en medio de las dificultades. La fe de José hace que sus sueños grandes se hagan realidad. Conclusión: los sueños grandes de José se hicieron realidad no porque él estuviera obsesionado por ellos, fue porque fue Dios quien lo llevó a cumplir el gran sueño de sus propósitos eternos, su fe y su firmeza. José no iba persiguiendo el sueño, José amaba a Dios. José no iba persiguiendo el sueño. José sabía que fiel era el que prometió. Él dijo, él hará. José amaba a Dios y mientras caminaba de la mano de Dios, sus sueños se hicieron realidad. Consejo: tú encárgate de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sírvele, sé obediente, camina en su palabra, que Él hará. Lo que Él prometió, lo cumplirá en su tiempo, en su momento. Soñar en grande se vale. Soñar que eres próspera, que eres próspero, que tus generaciones son benditas en esta tierra, que se sentarán con reyes, que se sentarán con gente importante, que tus hijos, tus futuros hijos. Yo lo creo. Yo creo en esas promesas. Yo creo que veremos la obra terminada. En el tiempo de Dios, accionando, trabajando, lo haremos. Yo creo que estaremos allá ganando almas para Cristo. Que te critican, que no sé qué, que no sé cuánto. Olvídate, fiel es el que prometió. Fiel es el que lo dijo. Y mientras tú y yo amemos a Dios, Él se encarga de tus sueños. Cierra tus ojos. Padre, en esta noche, Señor, yo no sé qué tanto hayan soñado tus hijas, tus hijos. Tú conoces los sueños que tú has sembrado en el corazón de ellos. Tú conoces cada sueño, papá, cada proyecto de vida, todo lo que han anhelado en esta tierra, papá. Porque de algo estoy segura, Señor, que en esta tierra es que necesitamos ser bendecidos. En esta tierra, papá. En esta tierra es que la gente tiene que ver la manifestación de tus hijos. Es en esta tierra, papá. En esta tierra donde tú nos has puesto. Cuando le dijiste a Abraham, te bendeciré como las estrellas de los cielos. Te bendeciré como la arena del mar. Así será tu descendencia bendita. Y en ti las familias de la tierra. Esas promesas son para nosotros. Dios, yo sé que tú cumples tus propósitos eternos en cada uno de tus hijos. Que antes que termine este año, papá, sus sueños más anhelados, sus propósitos más anhelados, Señor, tú los concedas. No porque lo persigan, sino porque tú eres fiel, Señor. Fiel es el que prometió. Tú eres ese Dios que pone sueños y propósitos en cada uno. Yo no sé si alguien anhela un vehículo, una casa, un mejor empleo, tener hijos. Yo no sé si alguien anhela, Señor, estar en una universidad, en una prepa, en una secundaria. No sé cuáles sean los sueños y anhelos. O poner un negocio, Señor, no sé cuál sea ese sueño o ese anhelo. Pero lo único que sé
que tú cumples tus promesas, papito, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas. Aunque tardare la visión, Señor, dice Habacuc, aunque tardare la respuesta, se aproxima hacia su cumplimiento, papá. Yo sé que tú eres ese Dios maravilloso que nos amas y que así como José no era diferente a nosotros, así has soñado con nosotros, con cada uno, desde el más chico hasta el más grande, papá. Tú pones sueños diferentes. Yo sé que traerás gente, Señor, también con sueños grandes a esta iglesia, donde juntos podremos hacer cosas extraordinarias para ti, donde ganaremos gente para tu reino, papá. Los sueños, Señor, conllevan esfuerzo y sacrificio también, pero fe en Dios, que tú eres el Dios de toda carne. Leímos en tu palabra: pídeme. Tú dijiste pídeme, y ahí donde estás, pídele al Señor, pídele tus sueños, pídele, aunque Él sabe cuáles son tus sueños, pídele. Es el momento de pedirle. Padre, te pedimos por esos sueños que están en nuestros corazones. Los veremos concluidos, papá. Llámese hijos, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas. Señor, lo que tú hayas puesto en el corazón, yo sé que tú lo harás, papá. Yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú lo harás. Sé que tú lo harás, porque tú eres Dios de toda carne, papá. Gracias te damos, papá. Gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.